del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios invisible, hecho visible en Jesucristo, su Hijo, hecho hombre, se les manifieste plenamente y que el resplandor de su luz permanezca ahora y siempre en ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Porque te has manifestado a los pueblos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque te has desposado con tu iglesia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque en el Jordán te manifestaste como el Hijo muy amado. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, tu Hijo unigénito se ha manifestado en la realidad de nuestra carne. Concédenos que Él nos transforme interiormente, ya que lo reconocemos semejante a nosotros en su humanidad. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Abren el corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se abran en todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá:
Aquí está tu Dios, aquí está su Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo. Lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad. Te envuelves con un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un toldo. Bendice al Señor, alma mía. Construiste tu mansión sobre las aguas. Las nubes te sirven de carruaje y avanzan en alas del viento. Usas como mensajeros a los vientos y a los relámpagos como ministros. Bendice al Señor, alma mía. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan en número incontable animales grandes y pequeños. Bendice al Señor, alma mía. Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo. Se la das y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados. Bendice al Señor, alma mía. Si escondes tu rostro, se espantan. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hijo, la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras guardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia. Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo, y derramó abundantemente su Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya,
más poderoso que yo, dijo Juan Bautista. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos fieles, queridos hermanos que están a través de este medio participando de la misa dominical, en primer lugar, cuántas gracias, cuántas bendiciones, cuánto derramamiento de su misericordia está haciendo el Señor hoy sobre su iglesia, sobre el mundo. Y qué bueno es estar presente y hecho protagonistas de ese don maravilloso que el Señor está ahora, en este momento, derramando. La primera vez que sucedió así con tanta grandeza fue cuando Cristo resucitó, aquel primer día de la semana, hoy conocido para nosotros como Domingo, Día del Señor. A partir de ese momento comenzó un dinamismo profundo y hondo que nos va abriendo su presencia. Por eso lo que quería invitarlo es que seamos capaces en este momento de renovar nuestras promesas bautismales y las virtudes teologales. Dentro de un ratito les cuento en qué consisten las promesas bautismales. Pero sí renovar estas virtudes teologales, o sea, entiéndase, ese regalo que Dios Padre puso el día de nuestro bautismo, que es la fe, la esperanza y la caridad. Esas las dio en semilla. Esto significa que hay que regarla todos los días. Y dice que es tan chiquita la fe, que si tuviéramos la fe tan chiquita como la de un granito de mostaza, tendríamos la capacidad de decirle a la montaña que se tirara al mar y la montaña nos obedecería. Claro, pero eso es imposible para el hombre, no para Dios. Entonces,
me parece bueno, ¿no? En esto de darle gracias a Dios por estas virtudes que la fe, la esperanza y la caridad, centrarnos ya en este momento, no en nosotros, sino en Él. Porque para el cristiano, todas las cosas que pensamos, queremos y sentimos, están vinculadas con Él, que es el centro. Salvo que se diga de la boca para afuera, pero si no, todo está centrado en Él. Entonces cuando uno dice, bueno, pero eso es difícil, eso es imposible, claro, mirándolo desde tu ombligo, mirándolo desde tu fuerza de la voluntad, de tu capacidad humana, incluso quizás de tus heridas profundas de desconfianza. Mirando lo central acá es que nosotros decimos, sí, todo esto es posible, y alabado sea la Santísima Trinidad, porque sé quién es mi Señor, a quién entregué el corazón, a quién le pertenezco tanto en la vida como en la muerte. Sé claramente dónde está el centro de mi vida, y el centro es el Señor. Entonces, como esto durante la semana, a veces unos meses, es como que se puede desviar por opciones, porque nadie nos obliga, nadie nos obliga. Si no, vamos a caer en algo que hay que considerarlo bastante, que se llama el victimismo. La culpa la tienen los de afuera, como si yo fuera una marioneta de lo que pasa, ya sea fuerzas de brujos, curanderos, magos, hechiceros, o las fuerzas materialistas, políticas, económicas, como si yo no fuera dueño de mi libertad y de mi capacidad para decir sí, sí, no, no. Nadie es dueño de mí. Y Dios nos dio esa libertad para que nosotros seamos capaces de decir diariamente, te pertenezco, Señor, y solo a ti te adoro con todo mi ser. Para eso vino Jesucristo. Murió y resucitó para salvarte, para liberarte, para ungirte, para vincularte a Él. Si querés, para desposarte, para derramar su gracia, para santificarte, pero le perteneces al Señor. Por eso, entre que es difícil y todo lo puedo en aquel que reconforta, ¿ven la diferencia? ¿Dónde está el peso? No, pero es difícil. ¿Qué estás mirando acá? Pero todo lo puedo en aquel que me reconforta, ¿a qué estoy mirando acá? ¿Dónde pones el peso? Entonces, pongamos el peso en Dios. Y quien está en Dios nunca es confundido, ni por los demonios, ni por sabiduría humana. Pero hay que estar muy aferrado a Jesucristo, el Señor. Porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Por eso te invito en este momento a que le digas, Señor Jesucristo, a ti te pertenezco. Quiero reconocerte en lo hondo de mi ser, este día consagrado a tu nombre, y ante quien sea, de que solo tú y nada más que tú tiene el poder, el honor y la gloria. Por eso, en esas frases que vamos diciendo muchas veces en algunas misas, al nombre de Jesús, gloria y poder, y que toda rodilla, tanto en el cielo como en la tierra, ante el dulce nombre de Jesucristo, se inclina y diga amén. Porque Jesucristo, aquel que murió, ha resucitado y vendrá con poder y gloria a buscarnos. Mientras tanto, nos reunimos en su nombre para celebrar su santo nombre. Y para decirle al Señor, ponenos o ponete como un ángel, abriéndonos los caminos y protegiéndonos toda nuestra historia. La que nos cuesta aceptar, nuestra historia, y la que aceptamos con buen gusto. Nuestra historia personal, nuestra historia familiar y nuestra historia nacional y mucho más allá. Hoy, con esta misa, termina lo que se llama el tiempo de Navidad. Todo este proceso, el Adviento, la Navidad, la Sagrada Familia,
los Reyes Magos, termina ahora ante la contemplación de Jesús ya adulto de 30 años, puesto en fila para bautizarse. Puesto en fila para bautizarse. Recién venía para acá y en una de las plazas había una fila impresionante. Todos para hacerse el test a ver si están contagiados o no del coronavirus. Pero nosotros vemos colas por todas partes. Pero una de las más habituales que el gobierno está con miedo que le tenga el virus es la cola que se da para hacer el test. Vayan a donde vayan, al hospital, a las salitas, ahora han puesto lugares extra. Pero el asunto es que están todos haciendo filas y filas. Nosotros vemos a Jesús haciendo fila, pero no por el coronavirus, sino haciendo fila con los pecadores, haciendo fila para también Él hacerse bautizar. Clara es nuestra doctrina y sabemos que Jesús no tenía pecado. Sin embargo, Él entra al agua, haciendo que toda agua donde Él toca queda santificada las aguas. Si el Señor ha santificado las aguas para que todo aquel que pase por las aguas santificadas quede unido a Él y santificado por medio de su muerte y resurrección. Jesús, cuando va a comenzar su tarea misionera de anunciar el Evangelio, de hablarle a todo el mundo, de sanar a los enfermos, curar a los paralíticos, liberar a los que están oprimidos por el demonio, lo primero que hace es bautizarse. Es como que el bautismo comienza el proceso misionero del Señor y le enseña a la iglesia que todo bautizado, a partir de ese nacimiento, comienza un dinamismo misionero. Por eso decir bautizado es sinónimo de misionero. O como nos enseña la iglesia, todo bautizado es un discípulo porque escucha al Señor y a la vez simultáneamente, no es solamente discípulo, sino que lo que escuchó lo pone en práctica. Discípulo misionero. Pero todo bautizado, que es una de las dignidades más grandes que hay en la iglesia, no el puesto que tengo ni el carisma que tengo, sino lo más grande en la iglesia es el bautismo, como dice el mismo Juan Bautista, en el cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias de Jesucristo el Señor, ni siquiera. Yo no soy digno. El único digno, va a decir San Juan, es el Cordero que quita los pecados del mundo. Él es el único capaz de romper los sellos que aparecen en el Apocalipsis. Él es el único capaz, el único digno de romper las ataduras. Por eso, en el cielo, cada vez que se nombra a Jesús, todo ser viviente del mundo invisible se postra ante el nombre de Jesucristo el Señor. El bautismo de Jesús hay una diferencia con respecto al bautismo de Juan. Sí me parece importante contarles que antes ya había bautismo, incluso en el mundo pagano. Hay mucha gente que ha ido hasta la India y se ha metido en un río llamado Sagrado. Y ha ido a otros lugares metiéndose en aguas, porque dice que son aguas sagradas. Entonces, hasta en el mundo pagano y en el mundo de otras religiones, el agua es un elemento usado. También lo vemos en la Biblia, que el agua ha sido un elemento usado. Y en este momento yo me acuerdo de aquel
gobernador que venía con todas las credenciales del rey porque tenía lepra. Es decir, para que me atienda el profeta Elías. Y no lo recibió. El enojo que tenía este hombre. Andás a ver qué expectativa tenía, ¿no? Y en ese enojo, porque lo que le pide el profeta es que se metiera 7 veces en el mar, en el río, y él dice, ¿qué tienen estas aguas? Si estas aguas hay mejores en mi país. Estaba muy enojado. Entonces, cuando hay enojo es bastante complejo charlar o hacer razonar a alguien que está enojado. En esto tenemos todos experiencia. O porque estuvimos enojados o hemos estado viviendo a alguna otra persona que se ha enojado. Es difícil razonar cuando el enojo o las pasiones o las emociones se desbordan. Bueno, este hombre estaba desbordado. ¿Qué tienen estas aguas? Entonces, uno de sus colaboradores le va a decir, escúchame, si el profeta te habría mandado a hacer algo difícil, ¿lo habrías hecho? Sí. Lo único que te pidió es que te metieras al agua. Y entonces, aún en su enojo y en su ira, pudo razonar y aceptar el buen consejo. Y eso da un gran aliento. Da un gran aliento porque podemos ver que aún en el enojo hay personas de corazón muy sincero que buscan la verdad y pueden apaciguar su corazón cuando se le habla pacíficamente y en la verdad. Y en la verdad. Claro que hay ríos, pero el único que te pidió es esto, lo hizo razonar. No somos animalitos que no razonamos. Hay un espacio como para razonar. De ahí que uno elija. Seguir enojados es otra cuestión. Por eso les decía, vos me hiciste enojar, vos me hiciste enojar. Yo, por eso los primeros padres de la iglesia te van a decir que la pólvora tiene la propiedad de encender. Esto significa que el enojo está dentro tuyo, porque vos tenés la propiedad de encenderte. No es que es de afuera, sino adentro tuyo está la ira. Hay que trabajarla. Le contaba entonces que en el mundo pagano, también en la Biblia lo vemos en el Antiguo Testamento, el agua. El más próximo que aparece en el Nuevo Testamento es el último de los profetas del Antiguo Testamento, que es Juan Bautista, y a la vez es el primero de ellos. Él bautizaba para la conversión y para que el pueblo estuviera bien dispuestos para recibir al Mesías. Y eso dice, el pueblo estaba expectante. Ex significa salir, pectorales, salirse del pecho. O sea, estaba tan atento como que se salían de sí mismos. Porque puede ser que esté viniendo. Si acá vemos que parece ser que el que vino Juan Bautista se parece bastante al profeta Elías, como viste, con piel de camello, está en el desierto. ¿No será que haya vuelto Elías y nos esté diciendo que tenemos que estar dispuestos? Y las personas que esperaban al Señor, esperaban la bendición de Israel, ellos iban al desierto, pero no todos iban al desierto. Había gente que se manejaba por lo que se dice, se piensa. A ver, díganme una cosa, ¿qué se dice del Mesías? ¿Se acuerdan de estos días? De Herodes. Cuando estén informados, vengan y me lo dicen. ¿Cuánta gente tiene abierto el oído así? A ver, decime la última, decime. ¿Y qué pasó? Y lo otro, abierto el oído a la calumnia, al chisme, a la mentira, a ámbitos total guiados por voces y otros que sinceramente lo que están es atentos para ser leña del árbol caído. Pero son incapaces, como dice Jesús, mover ni el dedo más chiquitito para poder llevar las cargas. Vuelvo nuevamente al centro, lo vemos a Jesús precisamente haciendo fila. Él no necesita el bautismo, pero sí santifica las aguas. Por eso cuando nosotros bautizamos en la iglesia, una de las cosas importantes es que bendecimos el agua.
y el agua se transforma en una especie de puente por el cual pasa Jesús hacia el interior del alma, regalando gracias especiales a aquel que lo recibe. No es como el de Juan, que es para la conversión y la disposición de la venida. El cristiano o el bautismo de Cristo trae algo muy especial. Dice que cuando venga el Señor, dice, el que viene tras mío, ese es el importante, es precisamente porque Jesucristo va a bautizar con agua, pero con el agua viene el ardor, la fuerza del Espíritu Santo. Él trae al Espíritu Divino. Él, insisto, trae al Espíritu. Y nos va a decir San Pablo que el Espíritu Santo nos da el espíritu de hijos. Dice, el que tiene el Espíritu Santo adentro ha sido capacitado por el mismo Espíritu de decir Abba. Esto significa papito en hebreo. Si el Espíritu es el que nos enseña a decir papá, papi, a Dios, que es como Jesús nos enseñó: cuando ustedes hablen a mi Abba, mi papito, díganle de esta manera: Abba, papito nuestro que estás en el cielo. Nos enseña a tener no un lenguaje con el Dios Padre formal, ¿sí? ¿Qué tal usted? ¿Cómo le va a usted? Formal, sino el cariñoso y familiar. Digamos nosotros el vos. No, che, ¿qué tal? No, che, barbudo. No. Estamos hablando del Señor, sino con todo ese cariño, con toda esa hermosura, pero ese lenguaje no coloquial, sino ese lenguaje tan simple, que es el lenguaje cariñoso entre un padre y un hijo. Todo el Antiguo Testamento y los profetas se encargaron de contarnos precisamente que Dios es como un padre cariñoso. Padre que dice que Dios Padre es como un padre que agarra al nene, lo levanta y se lo pone aquí en la mejilla, con el cariño y la ternura propio del papá. Pero por otro lado, para decir también que Dios, además de tener estas características tan paternas y tiernas, se parece a una madre, capaz de desvelarse y desgarrarse por ese hijo. Entonces, por eso, ya San Juan Pablo II lo venía diciendo, sacado las reflexiones de los teólogos, ¿no? Y para decir así: recuerden que Dios, más que padre, es madre, porque tiene tanta misericordia, tanta entraña de misericordia, pero en realidad Dios es padre y madre a la vez, y nosotros somos sus hijos. Entonces, el gran regalo que nos trae Jesucristo, nuestro Señor, va a ser que el bautismo que recibimos es un bautismo que nos regala este Espíritu Santo, este espíritu de hijo. Por eso, ser bautizado es ser filio, hijo de Dios. Y eso no se logra simplemente porque uno nació en el mundo. Y todo ser, qué decir de cada hombre, es amado por Dios. No existiríamos si Dios no nos piensa y no nos ama. Dios ama a cada uno de los seres, especialmente al hombre y a la mujer, que es la corona de la creación hecha en el sexto día. Sin embargo, Jesús trae una novedad. Esto no viene incluido cuando hizo a Adán y Eva, que lo hizo bueno, muy bueno, los bendijo. Es un regalo que nos da Jesús, el Señor, con su Espíritu. ¿Cuál? Que al hecho de ser bautizado recibo la adopción divina. Y esa es la diferencia fundamental del bautismo, porque si fuéramos
todos hijos de Dios así, decís, ¿para qué bautizarse? Que es como una tarjeta para adherirme a un club. Y no es así, sino que la diferencia consiste que adentro hay una transformación en el ser más profundo, en la identidad más profunda de mi ser. Hay algo que se transformó, y ese algo que se transformó es la adopción divina. Por eso lo más maravilloso que puede pasarle a un ser humano es que reciba la gracia del bautismo. Esto hay que enseñarlo y aplicarlo desde la panza, desde el vientre materno. Acuérdense lo que dice el Papa, que la fe entra con la leche materna. Significa que desde chiquitito. Y a mí me gusta decirlo así, mirá, ¿por qué no decidís que cuando sea grande vaya y se saca el DNI? ¿Por qué cuando sea grande decidís si va a ir a la escuela o no va a ir a la escuela? ¿Por qué no decidís cuando sea grande ponerle nombre? ¿Por qué tomás esas determinaciones? ¿No lo estás obligando? El pelo va a ser en la fe. No, porque lo estoy preparando para la vida. ¿Y para la vida eterna qué? Claro, eso va a surgir fundamentalmente de católicos que ignoran la catequesis o que tienen una gran dificultad en la madurez de su fe. Por eso, catequesis. Catequesis. Nosotros, así como nace del vientre materno, así nace de la Iglesia. Y recibe esa unción, ese estar unido a Jesucristo, el Señor. Para siempre, para toda la eternidad. El bautizado, su cabeza es Cristo. El bautizado es parte del cuerpo de Cristo. Es muy lindo, por el otro lado, decir, vos sos la iglesia, y sirve para la catequesis. Vos sos la iglesia, yo soy la iglesia. Está lindísimo, pero la iglesia no es algo subjetivo. Yo soy la iglesia, vos sos la iglesia, sino nosotros no nos unimos a la iglesia, vos, yo, no. Nosotros nos unimos a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y lo hacemos por medio del bautismo. Entonces no es yo soy la iglesia, vos sos la iglesia. Para dar catequesis está bien. Pero ahora estoy con catequesis de adultos, porque raramente quizás haya alguien escuchando aquí. ¿Sí? Entonces, nosotros no es yo soy la iglesia, vos sos la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza. No soy ni de Apolo ni de Cefas. Yo no soy ni de Pedro. Yo soy de Cristo, del Señor. El único que murió. ¿Acaso va a decir San Pablo, yo morí por ustedes? No. Quien ha muerto y ha resucitado por nosotros es Jesucristo. Él es nuestra cabeza. Y nosotros miembros de ese cuerpo, que es la iglesia. Por eso cuando, hoy está almorzando también, escuchaba, ¿no? Dice, porque la iglesia, pero qué poca conciencia a veces tenemos que la iglesia somos nosotros y que está apoyada, como dice la palabra, en 12 columnas que son los apóstoles. No es una iglesia inventada por nosotros. Nosotros nos unimos a modo de piedras vivas al único edificio cuya piedra angular es Jesucristo, el Señor. Y eso comenzó ¿cuándo? El día del bautismo. Entonces, qué lindo, ¿no? Cuando los papás movidos por el Espíritu Santo, dicen, voy a bautizar a mi hija, lo voy a bautizar. No sé mucho, si lo apurás no sé el credo, pero yo sé que es muy importante que reciba esta gracia. Y por ahí la palabra gracia, para que usted unida a Dios, para que reciba lo que yo recibí chiquitito. Por ahí no te lo sabes. Esto va a depender mucho de la formación que tiene el cristiano. Pero hay una intuición básica que a través del bautismo
lo uno a Jesucristo el Señor, a Él. Entonces, para nosotros el bautismo que nos trae Cristo es santificador, me une al Señor, me une a la iglesia. Me une a la iglesia. Y yo soy un miembro más de la iglesia. Lo más importante en la iglesia, lo vuelvo a repetir, lo dije al principio, no se trata del puesto, el carisma que recibí. Lo más importante en la iglesia es la dignidad de ser bautizado. Ahí está lo más importante. Por eso ser bautizado es sinónimo de estar unido a Cristo. Ser bautizado significa ser santo como Cristo es santo. Porque Él ya lo santificó. No, pero yo no soy ningún santo. Es que ya sos santo. Por el hecho de estar unido a Cristo, que es la cabeza. Ahora tendrás que hacer el buen combate, como tenemos todos, para mantenerte en santidad. Pero que ya sos santa, sí, porque estás unida a Jesucristo, el Señor. Si no, no serías santa. O sea, y no estoy hablando de una adhesión, te estoy hablando de la esencia, de la sustancia de tu alma, ahí donde mora Dios. Quien me ama, mi Padre y yo vendremos a habitar, ahí en las raíces profundas. Donde, me gusta mucho la imagen esta que pone la palabra, donde el oído no escucha y los ojos no ven. Allá en las honduras profundas está el Señor actuando silenciosamente. Entonces, y por ahí muchos cristianos tienen esto como dormido, en germen, hasta que se da una situación y eso se despierta. Tengo experiencia, por así por historias que me cuentan las hermanas, incluso de hijos chiquititos y nietos y cosas semejantes, que son a veces dicen mamá, y le empieza a decir, aprendí una oración en el colegio, y quién es Dios, y empiezan a cuestionar, y por qué el pesebre. Es que se detonó, es como que se tocó el timbre y se despertó algo que ya estaba dentro. Estaba dentro. Que es la gracia, ese auxilio divino. Bueno, ahora la explicación, cómo en el bautismo de Jesús aparece la Trinidad. Esto me parece para contarles, porque nosotros somos bautizados no en el nombre de Jesús, sino, como dice el final de los Evangelios, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en el nombre de la Trinidad. Ya aparecen los Evangelios. Catequesis. Acordate que en el año 64 recién aparece el Evangelio de San Marcos. O sea, estábamos hablando de la práctica, que Jesús murió, resucitó, y lo que se venía haciendo después de la resurrección. Tomen como referencia los 30 primeros años. ¿Qué hacían los cristianos? Bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cosa que la Iglesia no ha dejado de hacer. Algunas de esas cosas han cambiado la forma de hacerlo. No en los piletones, pero en las iglesias muy antiguas en Europa hay piletones, con los 7 pecados capitales, las 7 virtudes, y que aparece una de las pilas bautismales grandes, aparecen con un octagonal, porque el 8 es el símbolo de la eternidad. Si van en algunas iglesias, los bautisterios van a ver que tiene un octagonal, marcando esto, porque el 8 en el cristianismo significa eternidad. Entonces, al pasar por el agua, pasan y son participan de la eternidad de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Dónde está el Padre? El Padre está simbolizado en la voz. Y el Padre es muy clarito, por eso así termina el tiempo de Navidad. Dice, ¿vieron este bebé que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María? Que nació en Belén. Es Dios, Es Dios.
Entonces, para dejarnos bien claro, la Iglesia nos va a enseñar este misterio. Ese mismo Jesús es el que nos va a santificar por medio del bautismo. ¿Dónde aparece entonces el gran misterio? Lo que trae, vamos a decir, Cristo. Voy a decir un dicho como imagen, pero para poder entenderlo. ¿Vieron que en nuestros dichos así populares decimos que un chico viene con un pan bajo el brazo? Bueno, vamos para... Con Jesús el pan bajo el brazo es la Eucaristía. Con Jesús que trae la presencia, trae la paternidad de Dios y su Espíritu. Él viene con un gran regalo. En realidad, más aún, Él es el regalo. Y su regalo es que todos seamos hijos en Él. Él es el Hijo por autonomacia y nosotros por adopción. Palabra clave que tenés que memorizar. Todo bautizado está adoptado. Y entonces el Padre Celestial va a decir, esta es mi hija muy querida. Esta es mi hija muy querida. Este es mi hijo muy querido. Porque ha sido un regalo hecho por Jesucristo. Por su bautismo, no solamente, sino lo más importante, por su muerte y su resurrección, por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros recibimos ese inmenso regalo. Entonces, el Padre de Jesús es nuestro Padre. Él mismo le dice, vuelvo al Padre, mi Padre, que es el Padre de ustedes. Yo voy a prepararles una habitación, pero voy a volver, Pero mientras tanto, acuérdense, como va a decir en Mateo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Toda la misa está dirigida al Padre de Dios, porque toda adoración se dirige al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Entonces, en esa voz, va a decir, este es mi Hijo muy amado, está hablando, el Padre está señalando a Jesús, su Hijo amado. Pero cada vez que hay un bautizado, esto que se dice de Jesús, y por un gran regalo de Jesús, lo dice de cada uno de nosotros. Es lo más maravilloso. Entonces, pensá en esto, ¿no? Sos hija. Claro, si es como mi viejo que nos gritoneaba, bueno, entonces pedí sanación para que puedas superar las imágenes distorsionadas de paternidad y de maternidad. Sin embargo, eso lo da el Espíritu Santo, la sanación. Pero lo maravilloso, muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, hemos tenido la experiencia maravillosa del cariño y la ternura de nuestros padres. Y esto es importante, reafirmarlo, y aunque no seamos padres, poder ser padres de una gran sociedad que está guacha, huérfana, que aunque tiene progenitores, padres biológicos, le falta la presencia de aquellos que se jueguen y que los quieran de verdad por lo que son, no por lo que para satisfacer deseos o frustraciones de sus padres. Entonces, como esto está ahí, qué importante es que haya figuras paternales, figuras maternales, que hagan presente al Señor en una sociedad que, aunque dice no quiero saber nada con Dios, vive mendigando trascendencia. La voz del Padre. ¿Dónde aparece el Espíritu Santo? El Espíritu Santo aparece con la figura de la paloma. Memoria bíblica. La paloma, ¿dónde está en la Biblia la imagen de la paloma? Remóntese al primer libro, que está ordenado como primer libro, pero Catequesis no fue el primer libro, de hecho, históricamente. Uno de los últimos, que es el Génesis. Y ahí van a encontrar que cuando Noé está todo bajo el agua, otra vez el tema del agua, ¿ves? Todo bajo el agua, está solamente el arca, que la Iglesia ha entendido que esa arca representa a la Iglesia, que navega sobre las aguas, y ahí va a aparecer
que primero tira el cuervo, que no vuelve, pero después larga la paloma y la paloma vuelve trayendo olivo. Ya ese modo de la paz, mucho más que eso para los cristianos. Pero otro día lo hablamos porque no estoy dando una clase, sino referencias para poder seguir meditando. El asunto es que esa paloma está haciendo recordarnos aquellas aguas originales que nos cuenta el Génesis, donde Dios hizo la primera creación y fue renovada con el agua. De la misma manera, aquí está Cristo metido en el agua, santificándolas, y el Padre manda al Espíritu Santo de esta forma porque está haciendo una nueva creación, no biológica, porque ya está, sino una nueva creación en el orden espiritual, que se llama, catequesis, gracia. No en el orden de la creación, sino en el orden de la nueva creación. No en el orden biológico, ¿sí?, sino en el orden del poder divino de la gracia de Dios. Ahí se produce una transformación profunda. Viene precisamente el Espíritu Santo a renovar la faz de la tierra, como dice una oración muy antigua de la Iglesia. Hemos sido renovados en el Señor. Hecho con palabras de Pablo, hemos sido hechos nuevas criaturas. Entonces hay una criatura hecha hecha como Adán y Eva, ¿sí? Pero en Cristo somos nuevas criaturas. Hemos sido renovados en Él. O sea, lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros es modelando los rasgos de Jesús. Y el modelo más perfecto, el más bonito, el más lleno de gracia, aquel modelo que no se resistió absolutamente a la gracia del Espíritu Santo, es María. Por eso ella ha sido modelada perfectamente por el Espíritu y por la gracia del Espíritu. Y el Espíritu Santo no acabó su tarea, sino quiere hacer eso en vos y en mí. Hacer que surjan los rasgos de Jesús tal como brillan en María. Entonces la voz del Padre, el Espíritu Santo, Padre y el Hijo está en el agua. Es Jesús, Dios verdadero, hombre verdadero. Y ahí tienen la Trinidad. Entonces ahora tenemos imágenes. La imagen de la voz del Padre, el Hijo en medio del agua, y el Espíritu Santo con esta figura de la paloma. Si fuera una paloma ya la habrían bajado. Un ondazo, no se trata, es un símbolo. Que quede claro que es un símbolo de lo que es la unción y la alianza de Dios. Por eso permítanme decir que el bautismo es la alianza de Dios con su pueblo. La primera alianza y la más importante de todas para llegar al cielo. La alianza bautismal. De ahí se edifica toda la estructura espiritual y el organismo espiritual cristiano sobre la alianza del bautismo. Ahora, ya dentro de un segundito más, vamos a retomar la alianza eucarística. Pero la primera y la más importante para llegar al cielo, el cielo es esta que les estoy contando. Mi pregunta es, ¿ustedes se animan a renovar sus promesas bautismales? ¿Cuál? Que yo no sé. ¿Ven? Catequesis. Cuando nuestros padres, por ahí no lo supieron decir, nuestros padrinos, por ahí tampoco lo supieron decir, ahí va. Todo bautizado está comprometido a, 1, celebrar la fe, conocido para nosotros el liturgia. Celebro la fe. 2, no solamente la celebro, sino trato de vivir coherentemente. Vivo la fe, básicamente con los 10 mandamientos. Celebro la fe, la vivo, y hay otro puntito más
la anuncio. Entonces la fe se celebra, la fe se vive, la fe se anuncia. Y ahí viene la pregunta, vos ya fuiste bautizado. Nosotros hemos sido bautizados. El punto es si estamos dispuestos el día de hoy a decirle, Señor, estoy con todo mi corazón, asistime por favor, que soy frágil, a que pueda celebrar la fe, desde la oración más personal, pasando por la bendición de mesa y cada domingo, y otras fiestas a guardar, celebrar la fe, decir que mis oraciones y las oraciones en mi familia, celebrar la fe, pero también, por favor, que hable de tu presencia y de tu poder. Miren, no sé ustedes, pero yo, la cabeza me aturde, ya estoy saturado de que me hablen del virus, de estos bichos. Quisiera escuchar otras cosas, como si el mundo solo se redujera al COVID. No se les pase por la cabeza que no me duele y no sé cuánta gente ha sufrido y va a sufrir por las pérdidas de seres queridos, de los encierros y todas las consecuencias que puede haber de todo este mal mundial. No estoy ajeno, ni estoy diciendo lo contrario. Esto lo digo especialmente porque hay gente que piensa en confrontación. No, yo no estoy diciendo eso, sino simplemente me parece importante que en nuestro mundo, si somos capaces de hablar todo el día de fútbol, todo el día de política, todo el día de COVID, podemos hablar de Jesús. A eso voy. Hay que hablar del Señor, por eso celebro la fe, la anuncio. Y para no ser incoherente, trato de vivir de acuerdo a lo que creo, lo que profeso, que es lo que nosotros llamamos la moral, cuyo corazón es amar como Jesús. ¿Están dispuestas? Bueno, entonces yo los invito a ponerse de pie. Primero vamos a decirle al demonio que lo escuche bien, porque esto es, les digo ahora, es doctrina de angelología. El demonio en este momento no puede saber lo que yo estoy pensando. No puede. Porque solo Dios sabe lo que hay adentro. Esto es catequesis básica. Mirá que el demonio no puede si yo lo hablo. Por eso hay que cuidarse que del chismerillo, de hablar. No, ¿sabes qué? Ahí está paradito, viene el oído, buscando a ver cómo nos puede tirar. Pero mientras nosotros no decimos, ¿cómo va a enterarse? Entonces ahora que se entere claramente a quién le pertenecemos y que no lo queremos. No, eso me da miedo. A ver si después se la agarro con mi hijo o con mi hermano. Che, pero ¿quién te parece que murió por vos? ¿Quién es el dueño? ¿No te crees que es fácil sacarle las cosas a Dios? Él no se atreve. Se escapa. Ya el nombre de María se escapa. Bueno, pregunto, ¿renuncian a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Y a sus obras? Sí, renunciamos. ¿Y a sus engaños? Sí, renunciamos. Vamos parte por parte ahora, Vamos al Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Creen en Dios que es Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que por obra y gracia del Espíritu Santo, con el sí de la Virgen, nació en Belén, y que en el tiempo de Poncio Pilato sufrió la pasión, murió, resucitó, subió al cielo y que va a venir con gloria y poder? Sí, creemos. Padre, el Hijo, ahora el Espíritu Santo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creemos. De esto estamos orgullosos. De esto. Y con mucho orgullo somos cristianos. Llevar el nombre de Jesús en lo hondo de nuestro ser. Amén. Amén.
Ustedes me están haciendo el credo. Al hacer las renuncias, rechazar a Satanás, yo les tomé el credo. Así que no lo voy a repetir. Pero muchas gracias por avisar. Para los que están ahí, si están tragando el credo, no me lo estoy tragando. Es que hicimos las renuncias a Satanás y les pregunté si creemos en Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Fue reemplazado y dicho de otra manera. Pero les agradezco mucho que hayan estado en ese detalle. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y quisiste expresar con signos de admiración, admirables en el río Jordán, el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo, tu siervo, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con todos los coros celestiales, te alabamos en la tierra, llenos de alegría y siendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Padre Obispo Gabriel, su auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a la perfección en la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que se han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, me has mirado.
Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos amemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que el demonio que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la misa, permanezcamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, le había dicho que iba a bendecir el agua. ¿Trajeron? Sí. Bueno, los que están a través de este medio, pónganlo ahí, ante su presencia. Acuérdense entonces después de recorrer habitación por habitación, aspergiendo, o sea, tirando agua bendita, cada uno de los rincones. ¿Hay alguna oración especial? No. Padre nuestro, María, Gloria, por ahí te surge otra oración espontánea, que es un momento de celebración, porque ¿se acuerdan? La fe se celebra, entonces celebremos en casa, pidiendo al Señor que santifique todo lo que esté a nuestro alcance. Y ya escuché, ¿puedo hacerlo también en el lugar donde trabajo? Sí, podés hacerlo. Hacelo tranquilo. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, te pedimos que bendigas esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia. Líbranos de todo mal, del alma y del cuerpo, para que nos acerquemos a ti con un corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a todos los que están a través del medio, el buen Dios bendiga y santifica esa agua que tenés en tus manos o sobre tu mesa. Habiendo recibido esta gracia, procedamos en paz. Voy a aprovechar que tengo un sacerdote. Somos poquitos, no siempre tenemos la posibilidad de poder compartir una misa con otros, menos un domingo. Así que decía Pablo que me ponga agua bendita, ¿no? Muchas gracias. ¿De qué te ponga? Sí, voy a poner. Bien.